Presentamos A Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Celín López. Estamos listos y preparados para el programa de este día. Muy contentos de poder seguir llevando hasta sus hogares más entrevistas y que usted siga conociendo más historias de vida. Este domingo vamos a tener un interesante programa, un programa que está diseñado para una gran parte de la población que no me escucha y que si no es a través del lenguaje de señas no pueden saber lo que yo estoy diciendo, y usualmente eso es una realidad. Hay una gran cantidad de hondureños que son sordos y que son mudos y que si no es a través del lenguaje de señas no se pueden comunicar. Pues en vista de que esa es una realidad y en vista de que hace unos domingos tuve al portavoz de SINAJER, el señor Francis Contreras, él mediante su voz nos da a conocer cuántos hondureños tienen COVID, cuántos lamentablemente han fallecido, cuántos se han recuperado. Pero ¿qué pasa con esa población que no lo escucha? Pues todos los días en las cadenas nacionales hay un recuadro y ahí aparece Saraí Calix. Ella es intérprete del lenguaje de señas y hoy me va a estar acompañando para conocer su historia de vida y conocer cómo le ha cambiado su desempeño diario, en vista de que todas las noches tiene que aparecer haciendo la interpretación de lo que ella escucha para que la gente que no escucha pueda entender el mensaje que se está enviando por parte del gobierno. Así que le pido que después de esta pausa se quede con nosotros y conozca la historia de Saraí Calix, la intérprete del lenguaje de señas que lleva todas las noches el mensaje de las estadísticas diarias a miles de hondureños. Hoy todos son héroes que la nación necesita. Si no somos héroes, nos vamos a complicar. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que tomar esto con responsabilidad. Nosotros tenemos que cuidarnos. Recordemos, gracias a todo el personal de salud, a nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, Copeco, a todo el sistema de emergencia, esta es la hora de renacer, de que nazca un nuevo hondureño, del resurgimiento de una nueva Honduras, trabajando en equipo y con responsabilidad. Si todos nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República. Sigue a Celín López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Celín López, Twitter como @Esdras Celín y busca en YouTube el canal Esdras Celín López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Celín López. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 3. El nuevo Código Penal reduce las penas contra los narcotraficantes a solo de 4 a 7 años de cárcel. Falso. El nuevo Código Penal mantiene las mismas penas contra los grandes narcotraficantes de hasta 20 años de cárcel, pero hace una graduación para el que es capturado con un par de gramos de marihuana no tenga la misma pena que quien trafica con toneladas de cocaína, como sucede hoy en día. El delito se castiga siempre, pero de acuerdo con su gravedad. Artículo 311 y artículo 312. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Licenciada Saraí Calix. Saraí Calix, correcto. Qué bueno que pudo hacer un espacio en su agenda, en su tiempo y puede regalarme una entrevista y que me permita darle jalón. Tengo que arrancar como con todos mis invitados. ¿Dónde tiene el ombligo enterrado? Esa es la primera pregunta. Pues dígame, porque realmente... ¿No sabes esa frase? No me la sé. Ah, ok.
Tiene que ser bastante joven usted entonces para no saber esa frase, porque en los pueblos ni tanto, la verdad. En los pueblos le dicen a uno, es que cuando ese muchachito nació, le enterramos el ombligo en la ciudad que nació. Entonces, ¿dónde tiene el ombligo enterrado? Es donde nació. Donde nací, Tegucigalpa. Ok. Soy 0801, orgullosamente. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sus papás viven? Mi mamá vive aquí en Tegucigalpa y mi papá vive en San Pedro Sula. Ok. ¿Cuántos hermanos tiene? 4. Conmigo somos 5. Ok. ¿Usted es la mayor, la de en medio, la menor? Soy la segunda. La segunda. Ok. O sea que usted miraba cuando cachimbeaban al hermano mayor y usted ahí... No, y yo seguía después de él. Ok. ¿Está casada? ¿Tiene hijos? Estoy casada, felizmente casada, gracias a Dios, y tengo una hija. Ok. Fíjese que yo en el preámbulo, porque siempre tengo una introducción, decía que a usted la vemos todos los días en las cadenas nacionales y que usted realiza una labor muy importante. Gracias. Para toda la comunidad y todos los hondureños que son sordos. Sí. Y que lamentablemente pues las políticas en función de estas personas no son las que deberíamos de tener, pues. Exacto. Pero en las cadenas vemos que el portavoz de Sinajer es Francis Contreras y de repente otras personas que lo pueden sustituir momentáneamente. Exacto. Pero usted todas las noches yo la miro en un recuadro y me dediqué a investigar, a buscar su número y decir, bueno, quiero conocer la historia de ella, quiero que me cuente cómo le ha cambiado el COVID su vida. Pero antes de que lleguemos a ese punto, quisiera que cronológicamente nos fuera contando esto a lo que se dedica usted, a justamente la interpretación, el lenguaje de señas. ¿Cómo se da en su vida? Cuéntenos. Correcto. Bueno, yo comencé en este hermoso mundo de la interpretación mediante el trabajo. Ajá. En el año, bueno, yo soy docente. Sí. En el año 2006, recuerdo que buscando empleo, tomé el periódico y comencé a hojearlo. Y noté que había como un anuncio de empleo que decía que en la escuela para niños sordos, manos felices, se requería contratar a una maestra. A lo cual pues recuerdo llamé, pedí exactamente la dirección. En ese entonces la escuela estaba ubicada en el barrio Guadalupe. La persona que me atendió me dijo, bueno, mire, la dirección es esta, puede venir tal día. Yo llegué, soy muy puntual, así que llegué justo en la hora que me habían asignado. Recuerdo que el día que yo fui, como era inicio de año, no estaban en clases, creo que fue como en el mes de enero. No estaban en clases, pero estaban en ese proceso de matrícula. Sí. Yo llego, está la directora, había una maestra que le estaba ayudando con el tema de la matrícula y una madre de familia. No vi a ninguna persona sorda en ese momento. Ajá. Entonces llego, hago la entrevista. Aparte de la entrevista, la directora me dice, para poder obtener el puesto, tengo que hacerle unas pruebas. Ajá. Entonces dije yo, ok. Ajá. Bueno, comenzó ella pues a mostrarme unas tarjetas, que es lo que recuerdo, nunca se me va a olvidar, unas tarjetas donde aparecían colores. Ok. Entonces estaba, por ejemplo, en la tarjeta estaba como una manchita de color azul. Ajá. Entonces ella me decía, es azul. ¿Así le decía? Sí, porque esta es la seña de azul. Ajá. Entonces después me mostraba una tarjeta que estaba el color café, amarillo y así sucesivamente. Espéreme, azul, café. Pero ¿por qué? ¿Por qué café así? Porque, bueno, es que ya me voy a ir diciendo cómo es que conforman las oraciones. Sí. Entonces, café, amarillo. Café es así. Café. Amarillo. Ajá. Entonces, bueno, era una serie de... Pero usted a ese momento no sabía qué onda. Yo no sabía ni siquiera decir hola. Yo no sabía nada de lengua de señas.
tiempo atrás, cuando estaba entre la niñez y la adolescencia, tuve una vecina sorda. En aquel entonces yo no entendía que ella era sorda, porque las personas erróneamente decían que ella era muda. Ajá. Sí, porque entonces, usualmente asocian las dos cosas. Exacto, entonces siempre se da esa idea errónea de que las personas sordas son mudas, y las personas sordas no son mudas. No necesariamente. No necesariamente. Ajá. Bueno, entonces yo ya había tenido ese contacto y realmente yo ya tenía como esa intriga, como que me gustaba. Yo siempre quise saber cómo comunicarme con ella. Ajá. Porque en mis adentros yo decía, pero ¿cómo va a ser muda si ella grita? Ajá. Y ella decía, a veces cuando la mamá la llamaba, ajá, ella decía, mamá, algo así. Ajá. Entonces yo decía, no, yo no creo que ella sea muda. Pero bueno, en ese entonces yo no comprendía correctamente qué era lo que pasaba con ella. Cuando estamos en la prueba, pues gracias a Dios me fue muy bien. La directora me dijo, qué bien, me dice, comenzamos a conversar y ella me dijo, bueno, yo la voy a llamar, como siempre, ¿verdad? Claro. Yo la voy a llamar porque estaban en un proceso, entonces obviamente tenían que entrevistar a varias personas, tener varias opciones. Claro. Entonces, claro, yo estaba, porque ya estaba con la emoción, ¿verdad? Que yo quería, no era solo porque quería un trabajo, sino que porque yo quería tener esa experiencia. Al cabo de una semana, recuerdo que me dice mi tía, Sara, me dice, llama a la escuela. Y le digo, no, tía, es que ya pasó una semana y no me han llamado. No, es que no importa, llama a vos. Ajá. Y yo con aquella duda, es que llamar y para que me digan que no, le digo yo. O sea, uno está como... Sí, claro. ¿Para qué voy a llamar si me van a decir que no? Y eso resume más o menos mucho de lo que le pasa a los hondureños. Exacto. Cuando andan buscando trabajo. Pues, sí. Y que realmente pues a veces se complica un poquito. Claro, entonces recuerdo que tomo el teléfono, llamo y me responde la directora. Y le digo, buenos días, directora, mi nombre es Saraí Calix, no sé si me recuerda. Le digo, yo fui a la entrevista. Saraí, me dice, disculpe que no la había llamado, mire que con tantas miles de cosas lo había olvidado, fíjese que tenemos el puesto para usted, me dice, cree que, y yo así como que casi me iba de espaldas. ¿Cuánto tenía de no trabajar? Realmente no tenía mucho. Bueno. No tenía pero mucho. Siempre no es bueno estar sin trabajo. Pero no es bueno estar sin trabajo. Sí, claro. En ese entonces yo estaba soltera. Ajá. Pero siempre desde pequeña se me enseñó, se me educó que uno tiene que ayudar en su casa. Ajá, claro. Yo comencé a trabajar desde muy pequeña, haciendo voluntariados como desde los 13 años. Sí. Pues, gracias a Dios, ella me dice, puede venir mañana. Recuerdo que la entrada, bueno, ella me había dicho que llegara a las 8, pero como yo no conocía muy bien la zona, digo yo, y me pierdo. Y me fui súper temprano y llegué demasiado temprano, llegué como a las 7:30, o sea, 30 minutos antes. Ajá. Y yo esperando. Y hasta que miro yo que viene una muchacha acercándose, una muchacha delgada de lentes. Y la muchacha se acerca y me queda viendo. Entonces me dice, y yo, así como, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y le digo yo, no. Entonces ella me dice, y saca una libreta y empieza a escribir. Ajá. Y me dice, hola. Entonces en el texto decía, hola, mi nombre es Shirley. Ajá. Mi nombre es Shirley, soy una persona sorda. Ajá. ¿Cómo estás? Entonces yo le respondí, hola, mi nombre es Saraí Calix y soy nueva, voy a trabajar aquí. Entonces ella dice, entonces ella abrió con su llave. Ajá. Y entramos. Entonces ese fue el primer contacto. Como ella obviamente se dio cuenta que yo no sabía nada de lengua de señas, comenzamos primero así con escritura, después comenzaron a venir las otras maestras. En la escuela Manos Felices habían maestras oyentes y maestros sordos. ¿Por qué? Porque en la educación de un niño sordo debe haber ambos modelos lingüísticos, el maestro sordo y el maestro oyente. Uh-huh. Pero el maestro oyente, usuario de lengua de señas. Ajá. Algo muy bonito y que nunca se me va a olvidar
es que el ambiente de la escuela es un ambiente de respeto hacia la comunidad sorda. Los oyentes no podemos hablar frente a las personas sordas porque es una falta de respeto. Entonces las maestras oyentes todo el tiempo hacíamos señas. Todo el tiempo. Pucha. Podíamos hablar, pero cuando estábamos en privado. Ok, pero digamos, ¿cuánto tiempo le tomó ya domar y saber bien todo el lenguaje de señas? Bueno, en mis inicios, como yo no sabía lengua de señas, aunque ya tuviera la experiencia de haber trabajado como docente, yo tenía que aprender primero. Claro. Y comencé siendo la asistente de una maestra sorda. Esta maestra sorda tenía su clase, era la clase de preparatoria, entonces mientras... ¿Cuántos niños, por ejemplo, eran en esa clase? La educación de los niños sordos debe ser más individualizada, por lo tanto no se aceptan grupos grandes. Por lo menos Manos Felices no acepta grupos grandes por la misma razón, porque si es difícil controlar un grupo de 20, 30, 40 niños oyentes con los niños sordos, es mucho más difícil porque ellos no se pueden sentar uno detrás del otro, porque en el momento de hacer las señas, sí, todos quedarían como así, ¿verdad? Ajá. Entonces la forma de sentarlos es en semicírculo. Es la mejor forma, ellos siempre están así en un semicírculo. Ajá. Entonces por eso los grupos deben ser pequeños, lo máximo 8. 8. Okay. Dependiendo del tamaño del salón de clases. Claro. Y pues recuerdo que eran 8 estudiantes, si la memoria no me falla, y más la maestra y yo era su asistente, ella me enseñaba, o sea, yo aprendí. ¿Pero ella le escribía? No, ella hacía completamente lengua de señas. ¿Y cómo interpretaba usted entonces? Tenía que empezar a aprender. ¿Y hay algún texto o algo? Pues fíjese que el aprendizaje... ¿O es en campo? No, es puro campo. Uy, hombre, más difícil. Puro campo, es más difícil. Sí. Más difícil, pero al mismo tiempo no se torna tanto porque uno convive con las personas sordas todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Sí. Y yo aprendía de los niños, aprendía de los maestros. Como siempre fui bien curiosa, yo todo les preguntaba. Sé que en algún momento los cansé, pero la cosa fue esto. Pasó el primer mes, el segundo, o sea, comenzaron las clases en febrero, marzo, abril. Tenía ese tiempo yo de haber comenzado a aprender lengua de señas. Cuando viene la directora y me dice, viene la entrega de notas a los padres. Y la directora me dice, Saray, fíjese que necesito que me ayude con Aura. Y yo, Aura es la maestra, una muy buena amiga mía que la quiero mucho. Y me dice, necesito que usted interprete. Y yo, ¿cómo? Y yo así, ¿verdad? Como que casi quedo en shock. Pero, profe, le digo, ¿cómo voy a interpretarle? Yo solo tengo ni 3 meses de estar aprendiendo. No, pero usted convive con ella, usted ha visto a los niños. Claro. Y entonces yo así ahora, como... los papás tienen esa dificultad. Son oyentes. Es que eso le quería preguntar. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre el papá y el hijo y para que el niño le salga así con esa deficiencia? No, esa dificultad. Discapacidad sensorial. Exactamente. Ajá. ¿El papá tiene que ser sordo o ahí no necesariamente el papá tiene que ser sordo? Fíjese que ese es otro mito. Bueno, realmente sí se da por la parte hereditaria, sí, pero cuando en la familia ha tenido como abuelos, bisabuelos, o que ha sido por ciertas generaciones que hay 1 o 2 personas sordas, pero no siempre es hereditario. Okay. De hecho, muchos de los estudiantes que teníamos en la escuela, su discapacidad era adquirida, algunos por caídas, golpes muy fuertes en la cabeza. Eso es bien delicado. A los niños pequeños se les debe cuidar de que en la medida de lo posible que no se golpeen la cabeza. Okay. También puede ser por una enfermedad como la meningitis. La meningitis causó en su tiempo
la sordera de muchas personas en nuestro país y creo que en Latinoamérica también. Una vacuna que esté vencida. ¿En serio? También, sí. Entonces hay diferentes razones o factores por el cual la persona nace oyente, sucede algo durante sus primeros años de vida y la discapacidad se puede adquirir. En su mayoría es adquirida. Es muy rara las personas que son sordos de nacimiento. Sí, son muy raros. Y dentro de la sordera hay diferentes tipos de personas sordas. Por eso es incorrecto y peyorativo decir sordomudo. ¿Por qué? Porque dentro de la discapacidad auditiva hay diferentes categorías, porque hay personas hipoacúsicas. Las personas hipoacúsicas son personas sordas, pero no totalmente sordas, sino que tienen ciertos rasgos auditivos. Usan aparatos o prótesis auditivas y estas les ayudan para aclarar un poco más el sonido. Algunos de ellos pueden escuchar la voz y de hecho estas personas ni siquiera necesitan estar en escuelas para niños sordos, sino que pueden solo con el aparato. Exacto. ya pueden y escuchar. Pues lo que se puede hacer es que los sientan cerca del docente para que el niño o la niña sorda pueda escuchar mejor. Sí, entonces hay diferentes categorías. Mire qué interesante eso. De verdad que no sabía que aquí en Honduras la mayoría es porque desarrolló la discapacidad, no es que nació. Entonces, no nace. Puchica. Exacto. Qué interesante. Entonces le dicen tiene que interpretar en la ceremonia en la entrega de notas. Exacto. Entonces fue mi primera experiencia interpretando. Y así sucesivamente, pues... fue adquiriendo toda esta maestría, diría yo. Sí, hombre. No ha sido un camino fácil. Ahora, eso Manos Felices fue su primera etapa. Fue mi primera etapa. ¿Pero ha tenido más capacitación? Sí, en Manos Felices fue mi primera etapa y puedo decir que fue mi primera escuela en todo. Ahí me formé más como docente, más como intérprete, porque en el camino nos capacitaban como docentes en el área de educación de sordos, pero igual nos capacitaban como intérpretes. En aquel entonces la Escuela Manos Felices dependía del Ministerio de Sordos Nueva Vida. Este ministerio estaba su sede en Honduras, pero había una sede en Estados Unidos. Entonces, claro, este era un proyecto que había nacido en el corazón de una persona norteamericana. Sí. El nombre de ella es Christy Owen. Y es ella una intérprete norteamericana que forma al primer equipo de intérpretes, a la primera generación de intérpretes. Ella las formó. En aquel entonces no había ningún intérprete. Cuando ella vino aquí a Honduras, como en los años 90, no recuerdo exactamente en qué año, ella comenzó a hacer como un trabajo de investigación de cómo estaba el campo, de cuántas personas sordas habían educadas. Habían, creo que en ese entonces solo una persona en la Universidad Autónoma, una persona sorda, una tan sola, y le había costado, había sido una lucha increíble para que la aceptaran, porque bueno, en esa parte de la educación ya es otro tema, pero ella comenzó a ver y a indagar y a investigar de que las personas sordas no estaban recibiendo una educación de calidad, no habían intérpretes, o sea, sí habían. Y entonces dijo... Porque realmente sí habían intérpretes, pero las personas que estaban interpretando en aquel entonces, algunos tenían formación y otros lo estaban haciendo un poquito empírico. Entonces vino ella y se dispuso y realizó todo la currícula para capacitar y ellos... el primer técnico, y este grupo iba a ser como el que iba a continuar. O sea, yo les voy a dar todo mi conocimiento, todo lo que yo sé, y después ustedes. Entonces, como usted me lo mencionaba, la licenciada Ana Valladares estaba dentro de este grupo. Es que se lo mencioné antes de entrar al programa. Yo le quiero contar dos anécdotas en cuanto a esto del lenguaje de señas. Dígame. Yo estudié en una escuela bilingüe que se llama La Estancia. Sí. Y recuerdo que una vez, no recuerdo en qué clase, pero que nos dijeron, bueno, hoy vamos a ver cómo es el lenguaje de señas.
No que recuerdo. realmente no es lenguaje, Sí, es lengua. Sí, ok, la lengua de señas. Ujú. No sé por qué, pero fue parte de la clase y yo recuerdo que decían que obviamente, no sé si es así, pero decían que A, no sé si B, C, Ujú. la D, no sé, no recuerdo, D, E, ¿verdad? Ujú. F. F, bueno. Ujú. G, H, pero a mí me enseñaron de otra forma. Entonces estaban aprendiendo el abecedario dactilológico, Ajá. que no era de Honduras en ese entonces. Exactamente, I, J, K y así L, M, N, O, Ujú. P y bueno, así. Ujú. Me pareció interesante, eso fue en la Ujú. escuela. Ya estando en la universidad, Ujú. a mí me dio clases en español la licenciada Ana Valladares. Ujú. Ella impartía la clase de español general. Sí, y entonces me dijo, vení para acá, me dijo, vos que, porque ella sabía que yo, o sea, que mi papá es el dueño de Canal 36, entonces me dijo, Exacto. vení para acá, me dijo, fíjate que vos deberías de implementar esta para los hondureños que nos pueden escuchar, me decía. Y Ajá. vos deberías de capacitarte, me dijo. Sí. Porque yo me voy a meter en eso, me dijo, y eso va a ser el futuro, me dijo. Exacto. Yo le digo, muchas gracias, licenciada. Y siempre recuerdo eso. Tiempo después la vi a ella, no recuerdo en qué canal, no sé si también trabajó en canal estatal, pero en otra administración, creo que en el de Porfirio Lobo Sosa, pero ahora lo hace para Canal 48, así que un saludo para la licenciada. Esas son mis dos experiencias en cuanto a eso. Y eso me lleva a la pregunta, o sea, la lengua de señas se dice con las letras, o sea, se deletrean las letras o qué, o cómo es, o es más por frases. Dios mío. ¿Sabe por qué? Sería Más difícil, ¿verdad? Súper difícil, ¿Sabe porque sería como ¿sabe por qué? estar haciendo esto todo el día, o sea, Sí. no. Es que, digamos, el lenguaje chino Ujú. es más por frases. Exacto. Es verdad, digamos, una Un imagen, símbolo, una una imagen significa árbol y no Ujú. tiene que escribir árbol. Ujú. Así es en la lengua de señas. Bueno, la lengua de señas es una lengua visual gestual, ¿verdad? Tiene su propia gramática, por eso en Honduras la lengua de señas se llama leso. 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 Ajá, Cada país tiene su propia lengua de señas. ajá. Entonces la de nuestro país es leso, Pero- lengua de señas hondureña. Ok, pero este leso es Ajá. originado de la norteamericana que me dijo usted. Fíjese que O se tropicalizó para que fuera nuestro. es propia. Ok. Sí hay muchas señas que son autóctonas propias de nosotros, Ajá. bueno, propia de la comunidad sorda, Hondureña. porque realmente es de ellos, Sí. no de nosotros los oyentes. Sí. Pero sí hay algunas señas todavía que, igual como en el español, nosotros usamos... Cipote, por ejemplo. Y eso Ajá. no se puede decir en España, por ejemplo. Sí, pero es como ahora el ok. Ok, sí, ok, sí, sí, ok. sí. Entonces, esos términos que fusionamos el español Ajá. con el inglés, como le dicen el Spanglish. Sí. Entonces igual pasó con la lengua de señas. Ajá. Con eso se utilizan algunas señas de la lengua de señas de Estados Unidos que se llama ASL, allá es American Sign Language, Ajá. y es la seña de la lengua de señas de ellos, pero a nivel mundial, y estoy hablando de todo el mundo, la lengua de señas americana es la más desarrollada. O sea es los el sordos, universal. no universal, pero siempre todas las lenguas de señas de otras partes del mundo han adoptado una que otra seña de ellos. Ajá. Y aquí en Honduras no somos la excepción. Ok. La lengua de señas de Honduras tiene algunas que otras palabras, pero ahorita sé que la Asociación de Sordos está trabajando para conformar una lengua de señas más propia, más autóctona, más hondureña, Pucha. sin recurrir a utilizar estos términos, aunque siempre se puede dar, igual como nosotros. Habemos personas que somos amantes del español, que nos encanta leer, me incluyo, pero siempre está aquel de que, sí, ok, Ajá. o el... Usamos sí, ciertas sí. palabras Sí, así sí. en inglés. Sí. Y eso es lo que ha sucedido pues con la lengua de señas de Honduras. Ok, entonces es autóctona, pero sí tiene algunos rasgos de la lengua de señas americana. Ok.
Ahora, una pregunta. Ajá. Por ejemplo, yo hablo español, Sí, pero yo hablo inglés también. exacto. Soy bilingüe. Usted es bilingüe. Yo Exactamente. soy bilingüe. Sí. Porque hablo español y la hablo lengua de señas. Sí, pero la pregunta es, digamos, alguien que es sordo Ujú. y que sabe hablar con la leso, la Ujú. lengua Utiliza sí. la lengua de señas. Ok, que pero, su- pero por X o Y motivo, viaja a los Estados Unidos, Ajá. también puede ser bilingüe en la lengua de señas. Ya hay. Ajá. He tenido la experiencia de conocer personas sordas que son hondureños, que manejan la lengua de señas, que es su lengua, pero que en su tiempo ellos viajaron a Estados Unidos y aprendieron lengua de señas americana. Ajá. Entonces, ellos son bilingües también. Son bilingües. Ok. Y se pueden comunicar en inglés, pongámosle, o Sí. en esa lengua Sí, anglosajona. sí se pueden comunicar ok. con sordos norteamericanos. Ok. Con un sordo norteamericano, con un sordo hondureño, se puede, al inicio hay ciertas como dificultades, pero en el caso de ellos es tan bonito, o sea, la lengua de señas es wow, o sea, es O sea, si súper un bonita. hondureño que no sabe No sabe, le voy a poner este ejemplo. Ajá. Por ejemplo, en la escuela, en Manos Felices, venían grupos de estudiantes de Estados Unidos. Ajá. Ellas eran jóvenes estudiantes, algunas estudiaban para las carreras de interpretación, otras estudiaban educación de sordos en la universidad, Ajá. y estábamos nosotras, las maestras hondureñas. Entonces, cuando venían estos grupos de Estados Unidos, obviamente ellos eran full inglés, nosotros completamente español, Sí. pero cuando estos dos grupos de personas con diferentes culturas, diferentes idiomas, nos juntábamos, no había una barrera de la comunicación porque nos comunicábamos a través de lengua de señas. Ok. Y eso era como lo bonito, o sea, porque Sí, claro. empezábamos a hacer lengua de señas entonces y las personas norteamericanas no sabían nada de español, pero sabían lengua de señas. Ajá. Y nosotros también, y la comunicación comenzaba a fluir y no ok. había una barrera. Ok. ¿Usted ha llegado a sentir, me imagino que sí, que así como puede tener una conversación fluida hablando, lo puede hacer gesticulando con señas? Obviamente que sí, ¿verdad? Sí. O sea, pero Sí. la persona, es que siempre me he preguntado, la persona, o sea, es que siempre se imagina, sabe la palabra, o sea, obviamente sí, ¿verdad? Sí. Es que, mire, en lengua de señas y español no se da esa, ¿cómo le puedo decir? Esa, bueno, no siempre no hay una seña para todas las palabras. Ah, ok. No lo hay, porque una seña puede ser una frase, una seña puede ser una palabra. Ajá. Porque, por ejemplo, esto es una seña, es una sola seña, pero esto significa cómo está. Ah. Y cómo está es una frase. Sí, claro. Una frase que está Completa. constituida con dos palabras. Sí. Entonces, ¿cómo está? Ok. Igual, o sea, no. La vez pasada recuerdo que una persona sorda me preguntaba que qué significaba, cuál era la palabra para esta seña, como. ¿Otra vez? ¿Cómo? Ajá. Entonces, ¿cuál es? Y recuerdo que yo en ese momento estaba como estaba haciendo otras cosas. Yo estaba como, pero no, es que no hay una palabra exacta, decía yo. ¿Y qué es? Esto tiene que ser, va más allá. Entonces recuerdo que yo le consulté a quien en aquel entonces fue mi jefa, que ahora es una amiga muy querida mía, la licenciada Neida Aguilar, que también es intérprete. Yo le pregunté, le digo, profe, todavía le digo profe de cariño porque fue mi jefa. Claro. Entonces siempre le digo, profe, y le digo, profe, fíjese que tengo una pregunta. Mire que una persona sorda me preguntó que cuál era la palabra para esta seña, pero yo no tengo una palabra exacta. Entonces ella me dijo, me dice, no, Saraí, es que mire, lo que sucede es que usted recuerda, me dice que con el español y el eso no hay una como no recuerdo cómo fue la palabra que me dijo ella, pero no todas las señas, no hay una seña para todas las palabras. Y le digo, sí, yo lo sé, le digo, pero ¿cómo explicarlo? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hacemos los intérpretes? Utilizamos conceptos. Ajá.
porque no hay una seña para cada palabra. Ok. Entonces, y eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces, por eso el trabajo del intérprete no es fácil, porque hay palabras que no tienen una seña. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo segundos, porque no tengo 1 minuto ni 2 minutos para pararme a pensar. Yo tengo segundos en mi mente para buscar un sinónimo para buscar un concepto. Entonces, ella me dijo, esto es como que lo que decimos que por frente decimos una cosa, pero en nuestros pensamientos pensamos otra. Entonces, algo así. Pero si la persona sorda está hablando, y porque hay diferentes tipos de interpretación, ¿verdad? Exactamente, eso le iba a decir. Porque la que usted me ve y todo el pueblo hondureño me miran haciendo en las cadenas es interpretación de voz a señas. Yo estoy interpretando para la comunidad sorda. Sí. Pero cuando es la persona sorda que está hablando en lengua de señas, los intérpretes hacemos la voz. Ah, claro. Entonces esa es interpretación de señas a voz. Sí, pero digamos, dos personas que se comunican por lengua de señas, ellos se entienden, obviamente. Exacto. Pero digamos, ese gesto es universal para los hondureños. Para hondureños sí. Ok. Para hondureños sí. Ok. Entonces, entre hondureños sí entienden que vos me estás diciendo una cosa por delante, pero otra cosa por detrás. Me estás diciendo otra cosa por detrás. Ahora, yo le voy a contar, yo he visto personas en la calle caminando que van hablando con lengua de señas. Sí. Pero voy viendo que ellos van viendo para adelante. Sí. O sea, ¿cómo desarrollan esa capacidad de ir caminando para adelante y van platicando y yo los miro reírse, muriéndose de la risa? O sea, digo yo, qué gran chiste se llevan, porque qué interesante. y qué grosería por no entenderle, pues. Sí. Se lo digo honestamente. Aunque realmente uno tiene que, por ejemplo, yo sé lengua de señas, porque me ha pasado que voy en el bus y estoy sentada aquí a la par van 2 personas sordas, que quizás en ese momento ellos no me conocen, no saben que yo sé lengua de señas y que yo soy intérprete. Entonces yo, una persona profesional que conoce el código de ética, porque los intérpretes tenemos un código de ética, yo sé que yo no tengo por qué ir viendo la conversación de ellos. Entonces yo evito estar viendo, para no saber, porque es algo personal entre ellos dos. Entonces eso es como el respeto a la persona sorda. Sí. O sea, esto va más allá que solo ponerse y empezar a mover las manos, como algunas personas en su ignorancia creen de que no, si es que solo es que mueve las manos, eso es bien fácil. No, es mucho más complejo, es algo que va mucho más allá que solo estar moviendo las manos o haciendo expresiones con el rostro. Claro, entonces, o sea, el abecedario no aplica. El abecedario se utiliza cuando se deletrean nombres de personas, nombres de lugares que no tienen cifras, los números. Porque yo le he visto que, digamos, los números, 200, sí. Ok. Y como lo que usted me preguntaba, que cómo es leso. Leso es una lengua visual gestual que tiene una gramática propia, tiene una forma de escritura también, porque las personas sordas escriben en leso, porque ellos piensan en leso. Ellos no piensan en español. Cuando una persona sorda está comunicándose, él está pensando en leso. Claro. No está pensando en español, porque si sigue la gramática, tiene que leerlo. Es diferente, sí, es diferente. Pero es diferente porque no se utilizan artículos. En la gramática de leso no se utilizan artículos. No es como la casa es color rojo. Entonces en leso sería casa rojo color. Ok. O casa roja. Casa roja. Sí. Okay. Eso. Entonces no necesito toda esta construcción. Claro. Para decirlo. Okay. O sea, es más resumido, porque sería como la casa es color rojo. Sí, no, eso es español. Okay. Entonces, eso es diferente. Claro que sí. ¿Cuál es el trabajo del intérprete en ese momento? Está escuchando el mensaje. Simplificar. Exacto. Está escuchando el mensaje en español. Entonces, yo soy en ese momento la receptora. Escucho el mensaje
tengo que decodificar todo ese mensaje, volver a codificarlo en lengua de señas y transmitirlo. ¿En cuánto tiempo? Segundos. Sí. Ok, y a eso quiero llegar. Nos damos cuenta de su participación a raíz de esta pandemia. Exacto. Particularmente, y quiero conocer cómo está usted y su familia por esta situación del COVID. Pues gracias a Dios estamos bien. En mi familia pues tengo a mi abuela y a mi mamá, que ellas están dentro del grupo de riesgo. Mi abuela porque ella es una persona de edad avanzada y mi mamá porque ella tiene una enfermedad crónica, ¿verdad? Y pues para mí realmente es difícil tener que salir todos los días porque uno no sabe, o sea, salimos y no sabemos si nos podemos contagiar o no. Y uno siempre se pone a pensar, ¿qué va a pasar si yo me contagio y llego a la casa y por mi culpa se llega a contagiar mi abuela o mi mamá? Entonces, realmente es como el dar gracias a Dios todos los días por la vida, por la salud, porque hasta estos momentos, pues Él ha estado conmigo y con mi familia. Claro. Y tiene todas las medidas de bioseguridad. Exacto. Para ingresar a su casa, sí, y todo eso. Todo. Y el resto del entorno también está consciente de la protección que se debe tomar. Sí. Ok, entonces de repente vemos que se conforma Sinajer, vemos que se conforma toda esta mecánica de decirnos todas las noches cómo vamos con las estadísticas, cómo la incluyen a usted y por qué la seleccionan a usted. Bueno, después de trabajar en Manos Felices, yo trabajé en Manos Felices por alrededor de 11, casi 12 años. Pucha, que bastante. ¿Desde el 2006? Bastante, desde el 2006 Ajá. hasta 2017, creo. Ajá. Luego de que yo salgo de Manos Felices por decisión propia, porque ya había cumplido su ciclo. Porque había cumplido ese tiempo, amo y apasiono la docencia, me encanta trabajar con niños sordos y no voy a negar de que a veces lo extraño y me gustaría volver y estar en el salón de clase, pero actualmente pues estoy agradecida con Dios por dedicarme al tema de la interpretación. Pues cuando salgo de Manos Felices trabajé en la Universidad Pedagógica, trabajé ahí como intérprete por un año y medio o un poco más. También estuve trabajando en el Canal 20, que es el canal del Congreso, claro, interpretando las sesiones y también algunos programas. Cuando comienza todo este problema, bueno, todo lo que es la pandemia, en el mes de marzo, al inicio, las cadenas no se habían interpretado, pero fueron como las primeras cadenas. Sí. No se interpretaron y la comunidad sorda hondureña comenzó a exigir su derecho. Claro. A exigir su derecho a la información, a las autoridades, a su derecho a la información. Somos hondureños, somos una población grande, tenemos derecho, tanto adultos, jóvenes, niños, a estar informados, porque es algo que no está pasando solo en Honduras, sino a nivel mundial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si usted se fija, en los otros países se miraban los intérpretes en los recuadros a nivel mundial. Claro. Creo que esta pandemia ha venido como a sacar que muchas personas no sabían que había intérpretes, ni siquiera han tenido contacto con la comunidad sorda, y pues a raíz de esa exigencia, de esa lucha, el gobierno, pues Canal 8 ya tenía una intérprete, pero creo que ella estaba como en un tiempo de incapacidad o algo así. Ajá. Algo había sucedido, no estoy segura. En ese entonces, pues recuerdo que las primeras cadenas no se interpretaron, después la compañera se reintegró, pero se estaban transmitiendo a veces como 4 o 5 cadenas al día, ¿verdad? Porque fue en el inicio. Y recuerdo que yo llamé para ofrecer mis servicios,
Yo ya había trabajado antes en Canal 8. Ajá. Yo trabajé en Canal 8 por un año, igual, como un año y medio. Y luego pues me trasladé para el Congreso. Ajá. Después salí del Congreso y yo los llamo y les digo de que me ofrezco como voluntaria para apoyarles. Okay. Entonces ellos me dicen que bueno, muy agradecidos naturalmente porque necesitaban mucha ayuda en ese momento. Sí. Y comienzo a ir, o sea, ellos solamente me ayudaban con el tema del transporte porque al inicio uno no podía Claro, salir así, yo no era tenía más un difícil. salvoconducto, estaba como más difícil la movilidad. Entonces ellos pues me apoyaban y yo estuve yendo a interpretar ciertas cadenas cuando ellos lo necesitaban, Sí. cuando me lo requerían. Y pues pasaron así como los meses. Ajá. Y me contacta el gerente general de Televisión Nacional de Honduras, Canal 8, y me dice: Saraí, fíjese que tengo una propuesta para usted, chica. me gustaría que usted se quedara con nosotros. Realmente pues Full he time. recibido muy buenas recomendaciones de su trabajo. Me gusta mucho, sé que usted estaba trabajando con Canal 20 para el Congreso, y como diría, ¿verdad? que se puso a investigar un poco acerca de mi trayectoria. Ya a estas alturas son casi 15 años Pucha. de trabajar en esto, como docente, como intérprete, que creo que la parte de esa convivencia con la comunidad sorda, e interpretando en muchos campos, no solamente en el campo educativo ni en el campo de la televisión. O sea, antes yo había interpretado de todo, pues como nos toca a todas las Claro. intérpretes en nuestro país, las pocas que habemos nos toca interpretar de todas las áreas. En otros países, como en Estados Unidos, las intérpretes escogen una rama. O sea, Pucha. la que le gusta la parte de la medicina solo interpreta esa área, la que le gusta la parte legal solo interpreta en esa área, la que le gusta sí, la hombre. parte de la comunicación solo allá, pero a nosotras De nos todo. toca todo. Sí. O sea Somos que todólogas. es ducha en todo, pues. En todo, Sí, o sea, sí. sí. Yo creo que eso es lo que lo hace más cachimbón a nosotros los hondureños, que Porque nosotros le hacemos de todo. exactamente, sí, sí. Entonces, pues Pues qué interesante. así comenzó. Ahora, y- ¿dónde usualmente, o sea, ya, porque yo le pregunté al doctor Francis Contreras, usualmente Ajá. a qué horas empiezan a ya trabajar, y me dice, no, pues como nosotros estamos esperando las estadísticas, trabajamos una hora antes de la cadena, del inicio de la cadena, y estamos ya, digamos, si se convoca para las 7, ya estamos trabajando desde las 5:30. ¿A usted la llaman o usted tiene que llegar a cierta hora? Bueno, como yo ya, pues gracias a Dios estoy contratada por Televisión Nacional de Honduras, yo llego al canal, yo trabajo mi jornada normal. Ajá. En estos momentos, más que todo, el canal se está enfocando en las cadenas, porque como solo soy una persona, no puedo interpretar Toda la 8 horas, programación. no, Sí. jamás. O sea, es un trabajo bastante cansado, y no solo en la parte física, sino que en la mental, parte claro, mental. claro. Entonces, bueno, mi responsabilidad es más que todo las noticias, que es lo que realmente interesa más a la comunidad sorda en este momento, es estar informados. Sí. Ellos quieren saber las noticias, quieren saber cuáles son los avances del COVID, cuáles son las estadísticas. Entonces estamos enfocados más que todo en el noticiero En los y en las noticieros cadenas. y las cadenas. Exacto. Entonces usted- yo estoy desde la 1:30, 2 de la tarde hasta las 9:30, hasta que se transmita la Pucha. última cadena. Y Ahí, en el canal. en el canal, o sea, porque las conferencias las hacen que en casa Las presidencial. hacen en casa presidencial. Entonces, digamos, cuando ya arranca la cadena, Ujú. usted tiene parlantes para escuchar lo que está Yo diciendo. estoy en ministro? el estudio, Sí. yo estoy en el estudio, estoy con la cámara, con las luces, con Sí. el parlante, escuchando. Ok. Y, Sí. y dice, buenas noches. Buenas pueblo". noches, Sí. entonces ahí comienza. Ya arranca. Sí, Pues qué interesante. sí. Ok. Y al final entonces podemos decir que no son frases, palabra por palabra, son No. frases. Yo le he visto a usted que gesticula también con la cara, hace señas con la cara. Que de hecho me dio mucha risa un meme que anduvo circulando por ahí que decía,
Y la TikTok, porque no usa mascarilla, porque bueno, las personas yo sé que están atravesando, todos estamos atravesando esta situación, Sí. y hay gente que se quiere divertir, ¿verdad? El tiempo, Sí, claro. tienen mucho tiempo de ocio. Sí. Entonces pusieron como, ay, la TikTok porque no usa mascarilla. Ajá. ¿Cuál es la razón por la que yo no uso mascarilla? Se los voy a explicar. Es porque la lengua de señas, como es una lengua visual y gestual, las señas están conectadas con las expresiones. Claro. Entonces, si yo no tengo ningún tipo de expresión en mi rostro, No le entiende. Exacto, el mensaje no es claro. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la señal de enojado, pero si no hay una expresión, yo no lo reafirma. tengo que afirmarlo como Sí, sí. yo estoy enojada, Sí, sí. estoy enojada. Entonces, la expresión es como la voz. Claro. Usted puede darse cuenta que una persona está enojada Por cómo lo dice. por cómo lo dice. Claro. Sí, es que yo estoy molesto. Sí, Entonces, lo dice con el tono Por ejemplo, de su vaya, voz. vos, si yo le digo, es que vos, yo estoy enojado con vos, y no es lo mismo que, no fregues, ¿qué te pasa? Ah, ¿Verdad? exacto. Exactamente, sí. Entonces, y no sería igual como decir como que, estoy feliz como. Sí, como Snoopy. Entonces la persona está como, O como está Drupi. feliz. Estoy feliz, Está, decía la exacto, caricatura. está medianamente feliz. Sí. O está feliz pero está triste al mismo tiempo. ¿Qué? Entonces, Y ahora, ¿usted tiene una retroalimentación al público al que llega? ¿O es muy difícil, digamos, que le digan, fíjese que la vimos? O... No, sí. Tengo contacto pero con... de la gente sorda, obviamente. Sí, Ajá. sí. Yo siempre estoy así como en contacto con algunos amigos sordos y ellos me dicen, te vi o te vimos. Y yo, pero ¿y cómo estaba? ¿Entendieron? Las señas estaban claras. Ajá. Sí. Pero si hay algún error, por favor, díganmelo. Ajá. O así, porque claro, esto no es que uno lo sabe todo. Claro. Creo que en la vida, a medida que vamos atravesando el tiempo, uno siempre va aprendiendo. Uno aprende y cada día aprende cosas nuevas. Ok. Y yo soy una persona que soy bien abierta A las sugerencias. A las sugerencias, Ok. a aprender y me gusta. ¿Cuánto es la estadística? Porque yo investigué y traté de encontrar cifras exactas de cuántos sordos existen en Honduras y cuánta gente utiliza el lenguaje leso, pero es muy difícil poder tener eso. El conocimiento que usted tiene, ¿a cuántos llegan más o menos? Sí, creo que anda entre 50,000 a 80,000 personas, pero A nivel nacional. sí, Ok. pero una cifra así como 100% exacta, Muy difícil. creo que es muy difícil. Ok, ¿y cuántos intérpretes hay en toda Honduras? Bueno, en el caso de los intérpretes ya es un tema un poco más complejo, porque recuerda que le mencioné que de la persona norteamericana, esta Claro. intérprete Sí. que formó a este primer grupo. ¿Sí? Bueno, entonces este primer grupo eran alrededor, creo que ellos son alrededor de 8 o 10 personas. Es que algunos de ellos ya no ejercen labor de interpretación. Ajá. Y creo que solo han quedado 5 personas que realmente, pero hay más, son como 7, 8. Ajá. Y de estas personas, que Capacitaron más. que de su mayoría son mujeres, ellas capacitaron a otra siguiente generación, que es la generación a la que yo pertenezco. Ajá. En nuestra generación somos 10. Ok. Somos 10 personas que somos de diferentes departamentos. Ajá. Porque la idea en ese entonces era formar intérpretes, pero que no todos estuviéramos, porque la mayoría estamos aquí en el Distrito Central, pero realmente la población sorda está en todo el país. Claro. Y de hecho hay departamentos donde no hay Intérprete. ningún intérprete. Entonces, digamos que y actualmente se está formando otro grupo. Por esta generación Por suya. esta generación. No, siempre por ellas, La porque primera. las que estamos ahorita, pues siempre creo que todas estamos como bien, con mucho trabajo y cosas así. Ah, ok. Pero la primera generación, Y- ellas se están encargando de formar. ¿Ha escuchado usted de parte de la asociación
la posibilidad de que también esto esté ya en la currícula de la Secretaría de Educación? O sea, que sea algo estatal. Realmente la lucha de la comunidad sorda y de la asociación es que la carrera de intérpretes o el técnico de intérpretes en lengua de señas se aperture en la Universidad Nacional Autónoma, porque la universidad, o sea, es una lucha que lleva años, y la universidad hasta el sol de hoy, sé que hay un plan que se está trabajando, todavía está como en un proceso de revisión, y pues por lo menos ya está encaminado, sí, ya hay sí, avances. Sí. Esperamos en Dios que pronto se pueda abrir y pues esto se pueda como multiplicar, y que puedan haber mucho más intérpretes en nuestro país, porque alrededor hay como un grupo bastante reducido. Si decimos digamos que la población de sordos ande entre 50,000 o 60,000 sordos, entre niños, jóvenes y adultos, y solo hay un grupo de 15 intérpretes, es demasiado Sí, poco. es muy poco. Tiene que haber más. Sí, debe de haber muchas más. Pues qué interesante historia, de verdad que me ha dejado muy impactado, y qué bueno que me ha podido acompañar y que nos ha podido revelar cómo está ligado su trabajo con mantener en actualidad a esta comunidad que lo requiere. Sí. Yo diría, pues, podríamos decir, qué lamentable que ella solo tenga que estar diciendo cosas negativas, porque el COVID está teniendo estadísticas muy abrumadoras. Fuerte, sí. Pero al final, pues, esa es su labor. Así como Sí. nosotros que tenemos voz y que llegamos a una población que nos escucha, todos los días tenemos que hacer programas y decir la realidad, pues prácticamente ese es su trabajo también. Sí, pues. es lo que nos toca. Es lo que le toca, pero saliendo de esta pandemia seguirá interpretando, seguirá trabajando con Canal 8, me imagino, y seguirá haciendo eso, pues llevando esa comunicación a estos hondureños. Pues la esperanza es que sí, continuar trabajando con Canal 8, pues ya había tenido yo la experiencia de estar con ellos, y pues gracias a Dios se me han abierto nuevamente las puertas, y espero pues desde cuando todo esto pase, primero Dios, continuar siempre informando, bueno, no yo, pero interpretando las noticias para la comunidad sorda, independientemente de las fechas o los tiempos, ¿verdad? Claro. Y realmente estoy muy agradecida con Canal 8, con la ministra María Andrea Matamoros, porque sé que ella también pues se preocupó, buscó la manera de que, wow, la comunidad sorda tiene una necesidad, realmente tenemos que buscar la manera de apoyarles en esto. En Televisión Nacional de Honduras pues agilizaron, me contactaron, y pues gracias a Dios ya estoy ahí, y pues sí estoy agradecida con muchas personas, con la licenciada Ana Valladares. Ella es una de mis mentoras, una persona, para mí ella ha sido como un ángel, ella lo sabe, yo la estimo tanto, me ha enseñado tanto, es una persona que yo atesoro mucho en mi corazón, mi muy querida ex jefa, la licenciada Oneida Aguilar, la profe, Christy Owen, que realmente nada de esto fuera realidad si ella no hubiese venido a Honduras, si ella no se hubiera preocupado. Sigue viva. Okay. Y se siente más hondureña que norteamericana. ¿Y vive aquí o está en los Vive Estados? aquí, vive aquí. Ella ama Honduras. Ella ya no tiene planes, por los momentos no tiene planes de vivir en Estados Unidos. Pucha, qué interesante. Ella se enamoró de Honduras, ha trabajado por la comunidad sorda en la iglesia, con los niños, con los jóvenes, en el tema de educación. Pues ella fundó la Escuela para Niños Sordos Manos Felices, que ahora se llama Centro Básico Manos Felices, y atienden niños desde preescolar hasta bachillerato. Pucha. Y esto pues realmente nació en el corazón de Dios,
y Dios puso esa semilla en el ella. corazón de ella y la trajo de su país aquí a Honduras, ¿verdad? Para hacer esto Para realidad. hacer todo esto realidad, y realmente agradecidísima con la comunidad sorda, porque no es fácil ser aceptado. Eso le iba a decir, que la han no aceptado es bien. fácil ser aceptado con la comunidad sorda. Tengo muy buenos amigos sordos, personas que para mí han sido de apoyo, que me han dado un consejo, Ok. y pues realmente creo que, ¿qué más puedo pedirle? Le quiero a pedir la un vida? favor, porque Dígame. ya estamos llegando al final, que nos dé un mensaje, que lo podamos escuchar, pero que se quite la mascarilla y que le mande un mensaje a toda la comunidad también que la está viendo y que va a poder ver esta parte de este mensaje que usted nos va a decir. Primero en auditivo y después en lengua de señas. En lengua por de favor. Sí. señas. Bueno, pues me voy a quitar la Sí, mascarilla sí, sí, primero sí. para que me conozcan. La identifiquen. Bueno, a toda la población hondureña, darles pues las gracias a los que vean este programa, decirles de que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que esto no va a durar para siempre. Ahorita estamos atravesando un momento difícil, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y esforzándonos cada día. Y para la comunidad sorda me voy a quitar los anillos porque no, y realmente estoy con puntos, debería de estar toda de negro. Ajá. Decirles que Perfecto. Qué bonita manera de cerrar. Y le agradezco por su tiempo. De verdad espero que se haya sentido cómoda y que, Claro, que claro. esta sea la primera y no la última que platicamos y que me deja darle jalón, ¿verdad? perfecto, por mí encantada. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. ¡Feliz día! Hemos presentado A Jalón con Celín López.